Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este miércoles 2 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump intensifica sus críticas contra Zohran Mamdani. El candidato demócrata socialista a la alcaldía de Nueva York podría ir preso si no cumple las leyes de inmigración. Además, el magnate del hip hop, Sean Diddy Combs, sale absuelto de los cargos más graves en su contra. Un abogado nos dice qué podría pasar con él. Y con esperanza y escepticismo al mismo tiempo toman empresarios y trabajadores agrícolas de California el anuncio del presidente de protección temporal a los trabajadores. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump lanzó hoy advertencias directas contra figuras del Partido Demócrata. Habló de posibles arrestos, mencionó al candidato demócrata socialista a la alcaldía de Nueva York y al exsecretario de Seguridad Nacional durante la era de Biden. Desde la Casa Blanca, Juan Esteban Silva nos tiene los detalles. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde aquí, desde la Casa Blanca. El presidente Trump lanzando, Karina, esta primera advertencia con el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. Si llega a implementar políticas que, según dijo, protegen a criminales y desobedecen las leyes federales, o si desafía, por ejemplo, a agentes de ICE. Recordemos que este hombre, que es asambleísta estatal por Queens, miembro del ala progresista del Partido Demócrata, incluso llegó a hablar de la reducción de los fondos para la policía de Nueva York y la colaboración con agencias federales. Esto lo dicho por el presidente Trump. Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him money. We send him all the things that he needs to run a government. And by the way, they get about 3 times what you get, Ron. If you look at the per capita, Florida gets 1/3 of what New York gets in terms of the number. Pero no fue el único caso al que se refirió el presidente. Les quiero contar que también dijo que el exsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debería ser arrestado por su papel en lo que describió como una crisis fronteriza sin precedentes, permisividad del expresidente Joe Biden. Según las cifras oficiales de la Oficina de Aduanas, durante el periodo en el que Mayorkas dirigió el Departamento de Seguridad Nacional, se registraron más de 8 millones de encuentros en la frontera sur. Es decir, personas que llegaron a la frontera y en muchos casos, según el presidente Trump, fueron liberados de manera, en un acto claro de negligencia y de permisividad. Esto es lo que dice el presidente. Pardons were given out by to many people, and they shouldn't have been given out. Like the Unselect Committee of Political Thugs was given a pardon because they destroyed all of the information from 2 years of hearings, and they should be arrested, but they were given pardons. Was he given a pardon, Mayorkas? Was he not? I don't believe so. Well, I take a look at that one because what he did is it's beyond incompetence. Something had to be done. Now, with that being said, he took orders from other people, and he was really doing the orders. And you could say he was very loyal to them because it must have been very hard for him to stand up and sit up and talk about what he allowed to happen to this country. And be serious about it. Recordemos que el presidente ha dicho que todas estas decisiones migratorias pues tienen que ver con buscar la seguridad de los Estados Unidos, incluyendo la reciente apertura de esta prisión de Alcatraz de los Caimanes, como se le ha denominado en la Florida, en el que lo que busca, él dice, es proteger al final a Estados Unidos y hacerla más segura nuevamente. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. En otros temas, el cantante Sean Diddy Combs ha sido declarado culpable de transporte de personas con fines de prostitución, pero evitó una condena en los delitos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. Así lo determinó hoy un jurado federal. Luego de 3 días de deliberación, el jurado, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, declaró culpable a Combs por transportar personas por todo el país, incluyendo sus novias y trabajadores sexuales masculinos pagados. Esto con la finalidad de participar en encuentros sexuales denominados por él como freak-offs, lo que representa una violación grave de la ley federal Mann. Con este veredicto, el empresario musical esquiva la condena de tráfico sexual, que tenía una pena mínima obligatoria de 15 años y máxima de cadena perpetua. Sin embargo, se estaría enfrentando a alrededor de 10 años de prisión como resultado de su culpabilidad por el delito de transporte para dedicarse a la prostitución.
Y para analizar la decisión técnica de este caso, hacemos contacto con el abogado litigante en casos criminales y de inmigración, Roger Asmar, desde Nueva York. Abogado, gracias por estar con nosotros. Queremos ayudar a la audiencia a entender legalmente el resultado que puede ser, de alguna manera, inesperado para muchos por lo mediático que fue este caso. Comencemos con esto. ¿Por qué solo lo condenaron por delitos menos graves, por los delitos menores, abogado? Es muy simple. Eso se veía venir, ya yo lo sabía. Es porque la fiscalía falló muchísimo en haber colocado muchos cargos criminales, el cual no tenía las evidencias suficientes para poder probar cada elemento de cada cargo que se le imputaba. Aquí en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, las leyes federales, cada delito tienen elementos que tienes que hacer un check, ¿sí? Este cumplió con todos los elementos para poder el jurado conseguirlo culpable. Aquí es donde falló la fiscalía. No habían evidencia suficiente para poder demostrar cada uno de esos elementos y por lo tanto lo consiguieron no culpable de muchos de esos cargos que se le imputaban. Abogado, entonces, ¿considera usted que falló la fiscalía o ganó la defensa de Shandiri? Falló la fiscalía. Claro, por supuesto, gana la defensa al ellos poder argumentar que no consiguieron los elementos de cada uno de esos delitos, que la fiscalía falló en dar las evidencias suficientes para poder el jurado conseguirlo culpable. Pero realmente la falla grande aquí fue de la fiscalía. ¿Cómo le vas a poder traer cargos a una persona, sea Diddy o sea quien sea, si no tiene las evidencias que soporta esos cargos? Abogado, ha sido un caso muy mediático en donde mucha gente tiene opiniones encontradas. ¿Cree usted que influyó en el veredicto la fama de Diddy Combs? No. Realmente yo he estado analizando el caso y realmente le pudo haber sucedido a cualquier persona. No se trata de que la persona tenga influencia por ser famoso o no. Se trata de poder demostrar más allá de una duda razonable en la mente del jurado que el delito se cometió. No tiene nada que ver el estatus de celebridad que tiene Diddy. Lo que tiene que ver es, ¿se pudieron confirmar, comprobar con evidencias el delito cometido por persona X, sí o no? Y ahí es donde, si falla la fiscalía en poderlo probar, pues el jurado toma la decisión correcta al no estar satisfecho de que se cumplió ese delito al encontrarse todos los elementos de los cargos imputados. Los dos cargos de los que se le declaró culpable fue uno, el transportación para ejercer la prostitución y transportar para ejercer la prostitución en dos casos de víctimas diferentes. ¿Qué pena podría enfrentar y cuándo podría salir libre? Mira, él podría enfrentar por estos cargos si el juez, acuérdate que el juez en todos los casos federales tiene la discreción de ponerle la sentencia que él crea que sea apropiada. Y ahí veremos, él podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por estos delitos del cual fue encontrado culpable. Pero que el juez le vaya a dar esos años, lo dudo. Ahí sí puede influenciar un poco la celebridad, pero realmente podríamos ver unos 2 años o 3 años de pena o hasta 0 cárcel. Hasta y probatoria. Y probatoria en su lugar. Finalmente, abogado, ¿pueden las víctimas apelar este veredicto? No, ya esto es una decisión final dada por un jurado y ya eso es ahora sagrado. Ya no se puede volver a traer ningún tipo de cargo en contra de Diddy, de estos cargos que se le trajeron en este juicio. Ya esa decisión queda finalizada para siempre. Por supuesto, a menos de que haya más víctimas o haya casos que no han sido juzgados dentro de este proceso, ¿cierto? Correcto. Ahora, las víctimas lo que pueden hacer es, a pesar de este veredicto, demandar civilmente a Diddy, pero en una corte civil. Exacto, que sería un caso diferente y que al parecer creo que lo han hecho ya o creo que está ese proceso también en marcha del cual estaremos muy atentos. Gracias, abogado. Queremos agradecerle el ayudarnos a entender este veredicto. Gracias de verdad. Ha sido un placer. Y en otro caso legal que también ha sido mediático, Bryan Kohberger se declaró culpable hoy de asesinar a 4 estudiantes universitarios en Idaho. El acusado logró evitar así ir a juicio por cuádruple asesinato programado originalmente para el próximo mes y una posible pena de muerte.
Kohberger fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado y robo por el apuñalamiento mortal en noviembre de 2022 de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. El juez Stephen Hippler aceptó el acuerdo propuesto por la Fiscalía. Si bien al menos la familia de una de las víctimas apoya dicho acuerdo, otras sienten que la Fiscalía les falló. La sentencia de 4 cadenas perpetuas establecidas en el acuerdo les será dictada formalmente el próximo 23 de julio. Y Paramount, matriz de la cadena CBS, acordó pagar $16 millones para resolver la demanda del presidente Donald Trump por editar las respuestas de una entrevista con la entonces vicepresidente Kamala Harris. El acuerdo resuelve así la demanda de $20 millones de Trump contra la cadena por su entrevista del programa 60 Minutes con Harris durante la campaña presidencial de 2024. El dinero se destinará a la futura biblioteca presidencial de Trump en lugar de a él personalmente, así lo argumenta una declaración de Paramount publicada por Los Angeles Times el día de ayer martes. Paramount no ofreció disculpas ni expresó arrepentimiento como parte del acuerdo, pero aceptó publicar las transcripciones de las entrevistas de 60 Minutes con futuros candidatos presidenciales. En otros temas, la mayoría liberal de la Corte Suprema de Wisconsin anuló una ley de 1849 que prohibía casi por completo el aborto en una decisión dividida 4-3. Este fallo sostiene que las leyes estatales más recientes han reemplazado la antigua norma permitiendo el aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero. La decisión no sorprendió, los jueces liberales dominan el tribunal. Incluso una de ellos prometió defender el aborto durante su campaña. Para muchos conservadores esto confirma cómo la ideología política está influyendo en la justicia. La ley de 1849, vigente por más de 170 años, protegía la vida del no nacido, salvo en casos de emergencias médicas. Aunque fue suspendida por Roe versus Wade en 1973, nunca fue derogada y tras la revocación de Roe en 2022, muchos esperaban su restauración. Y escucha esto, la Universidad de Pensilvania acordó restituir los títulos y récords individuales de las atletas femeninas que fueron apropiados indebidamente por atletas masculinos autorizados a competir en las categorías femeninas. La universidad afirma que actualizará los récords establecidos por la nadadora transgénero Lia Thomas. La universidad también se disculpará con las atletas femeninas que, según afirma, se vieron desfavorecidas por la participación de Thomas en el equipo femenino de natación. Una investigación de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación determinó que la universidad violó el título 9 al permitir que un hombre compitiese en programas deportivos femeninos y ocupase instalaciones íntimas exclusivas para las mujeres. Esto se da en el marco de la presión por parte de la administración Trump para defender los deportes y espacios de las mujeres. Y Donald Trump se convirtió en el presidente republicano más popular a los 5 meses de su mandato. Así lo reveló el periodista de datos de CNN, Harry Enten, quien comparó los números entre los votantes conservadores del actual inquilino de la Casa Blanca con sus antecesores del GOP, George W. Bush, George H.W. Bush e incluso Ronald Reagan. 5 meses después de su toma de posesión, el 63% de los republicanos apoya fuertemente al presidente, una cifra récord entre la base republicana. Trump llega a estos números luego de haber logrado controlar la frontera sur, atacar las instalaciones nucleares de Irán y de alcanzar acuerdos comerciales justos con las grandes economías, entre otros logros. Y el gran y hermoso proyecto de ley, como lo denomina el presidente Donald Trump, llegó a la Cámara de Representantes, en donde varios republicanos ya han expresado su descontento con los cambios hechos en el Senado. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan estas negociaciones para intentar aprobarlo antes del 4 de julio. Vanessa. Los congresistas estuvieron todo el día debatiendo y votando resoluciones acerca del megaproyecto de ley del presidente Donald Trump. Sin embargo, algunos congresistas republicanos ya han dicho que no están de acuerdo con el proyecto tal y como está ahora después de los cambios realizados por el Senado. Dentro de esos inconformes hay algunos congresistas de línea dura y hay otros que están entre el grupo de los moderados. Por una parte, los halcones del déficit en el House Freedom Caucus están furiosos porque la versión del Senado del proyecto de ley no se adhiere al marco de la Cámara elaborado hace unos meses, que exigía reducciones del gasto dólar por dólar para compensar los recortes de impuestos.
El representante Andy Harris, presidente del Caucus de la Libertad, afirmó que seguía oponiéndose al megaproyecto de ley republicano aprobado por el Senado y pidió al presidente Donald Trump que ordene a los senadores regresar a la ciudad para continuar las negociaciones. Los moderados, por su parte, están preocupados por el impacto que los recortes a Medicaid y la reducción de los créditos fiscales para energías renovables tendrán en sus distritos. Sin embargo, los líderes republicanos parecen no estar interesados en realizar ningún cambio, argumentando que el Senado hizo el proyecto de ley más conservador en algunas áreas, pero más moderado en otras, pero que en medio de todo es similar al proyecto que aprobó la Cámara el mes pasado. A pesar de los obstáculos, el speaker Mike Johnson parece confiado. Escuchemos sus declaraciones. It's the bill of the people, of the hardworking American people, and we are going to deliver it. As you said, Sean, by July 4th, it is so critically important. Remember, we got a clear mandate from the people in November to do this. President Trump ran on a clear set of priorities and promises, and we did as well, and this is the vehicle to deliver it. We're almost there at that finish line. Mientras tanto, por el lado demócrata, el líder Hakeem Jeffries dejó claro esta mañana en una rueda de prensa que todos los demócratas votarán en contra. Escuchemos. Every single House Democrat will vote hell no against this one big ugly bill. And all we need are 4 House Republicans to join us in defense of their constituents who will suffer mightily from this bill. Children will be hurt. Families will be hurt. People with disabilities will be hurt. Pues el presidente Donald Trump estuvo todo el día en comunicación con varios de los congresistas que aún no están contentos con este proyecto de ley. Al parecer, algunos ya cambiaron de opinión. Sin embargo, veremos si este esfuerzo del liderazgo republicano es suficiente para lograr que este proyecto de ley sea aprobado en la Cámara antes del 4 de julio. Así nos vamos a la pausa comercial. Empresarios agrícolas de California reaccionan a la propuesta del presidente de proteger de la deportación a varios grupos de trabajadores inmigrantes indocumentados. Los detalles de esto y más al regreso, quédese con nosotros. Como le informamos, la administración del presidente Trump anuncia que se trabaja en un programa de ayuda para campesinos y trabajadores del área de la hostelería que podría protegerlos temporalmente de alguna posible deportación. Fernando Mejía nos dice cuál ha sido la reacción de los empresarios y trabajadores del campo en California ante este anuncio. Fernando. Una vez más, el presidente Trump, esta vez durante su visita a un centro de detención en Florida, dijo que apoyaría a los trabajadores del campo y a los de la industria hotelera. Recientemente, en una entrevista con la cadena Fox, Trump dijo apoyar a los agricultores y de entender lo difícil de conseguir trabajadores en ese sector y que por lo tal crearía un pase temporal que los protegería de posibles deportaciones, pero que no les daría camino a la ciudadanía. Los detalles de cómo y cuándo se pondrá en funcionamiento este pase temporal no fueron dados a conocer, pero es algo que fue bien recibido, pero con escepticismo en los campos agrícolas de California. La verdad que sí lo miramos como algo positivo. También como no queremos dar como información incorrecta porque, pues, como todos sabemos, dice algo y luego otras cosas están pasando. I don't back away. What I do have, I cherish our farmers. Durante esta entrevista, Trump dijo que no estaba dando marcha atrás en su política migratoria, pero que valoraba a los agricultores y que estaba trabajando para ayudarlos. El presidente dice muchas cosas, ¿verdad? Pero la realidad en el field, en los campos, en pueblos campesinos, no ha cambiado mucho. La familia de Javier Carranza llegó hace más de 3 décadas a Estados Unidos y llevan administrando estas tierras más de 20 años. Su cosecha año con año alimenta a miles de familias en Estados Unidos. Nadie en su familia ha podido regularizar su situación migratoria en ese tiempo. Él tampoco cree en las palabras de Trump. Pues a veces se siente uno triste porque pues, el trabajo que hace uno no es valorado. No es valorado el trabajo que hace uno y es difícil el trabajo del campo. Some kind of a temporary pass
where people pay taxes, where the farmer can have a little control as opposed to you walk in and take everybody. El plan con este pase temporal, según Trump, es darle el control a los agricultores y que no vayan a contratar a un asesino. Este pase temporal también aplicará para trabajadores de la industria hotelera. Pero me gustaría, pero como le digo, hasta que no haya algo firmado, la gente no va a dejar de tener temor de ir a trabajar. Y aunque no hay muchos detalles de cómo va a funcionar este pase temporal, este está enfocado para que los inmigrantes paguen impuestos, no deben tener récord criminal y deben estar empleados ya sea en el campo o en la industria hotelera. Además deben tener un empleador que se haga responsable de sus actos. Fernando Mejía, Voz Media, Los Ángeles, California. Gracias, Fernando, por este reporte. Por otra parte, el sector privado de los Estados Unidos perdió 33,000 empleos en el mes de junio, esto según la encuesta de ADP Stanford publicada este miércoles. Aunque los despidos siguen siendo poco frecuentes, la resistencia a realizar nuevas contrataciones o a reemplazar a los trabajadores que se retiran llevaron a la reducción de puestos de trabajo el mes pasado, así lo dijo Nella Richardson, economista en jefe de ADP. Los sectores más afectados en junio fueron los profesionales, así como los de negocios, educación y salud. Sin embargo, la hostelería, el ocio y la manufactura mostraron mejorías en esta área. Recientemente se reportó un nuevo hackeo masivo a la compañía de telefonía AT&T que pone en riesgo de robo de identidad a millones de usuarios. Es por ello que hacemos contacto con Juan Guevara para que nos explique. Juan, qué dolor de cabeza, de verdad. Cuéntanos qué fue lo que pasó y cuántas personas podrían haber sido afectadas en esta oportunidad. Bueno, 86 millones de usuarios, mi querida Karina, que no es una cuestión menor. Ahora, normalmente nunca utilizo mi teléfono a la hora que estamos en unos segmentos, pero quiero dar cifras concretas porque realmente esto es un problema. Bueno, en el 2021, fíjense, 70 millones de usuarios por un mega hackeo que tuvo AT&T. En el 2024, ahí lo tenemos en pantalla, gracias José, 110 millones de usuarios y este año 86 millones de usuarios. AT&T en su defensa dice que es el mismo paquete de información que está siendo revendido por los hackers en el dark web, pero pues eso no nos da ningún tipo de seguridad. ¿Por qué? Ahora, porque ¿qué se robaron? Ahí les va. Los nombres completos de los usuarios, las fechas de nacimiento, los correos electrónicos, las direcciones postales, o sea, su dirección física, y 44 millones de números de seguros sociales. O sea, esto es un problema grave. Ahora, ¿cuándo lo reporta AT&T? AT&T lo reporta a mediados de junio, empieza a dar reportes y ha estado actualizando, pero el tema es que 86 millones de usuarios que esta información se filtró, no es una cosa menor. Y claro, el problema, no, Karina, el problema es que ha sido consistente constantemente en base a lo que ha pasado con AT&T. Por eso es un tema complicado, porque si estamos viendo que en el 2021 los hackean, en el 2024 los hackean y en el 2025 los hackean, pues es un problema, ¿no? Por supuesto. Ahora, Juan, para las personas que son usuarios de AT&T, ¿cómo pueden darse cuenta si ellos fueron una de las personas que su información fue hackeada y qué pueden hacer al respecto? Bueno, primero, si eres usuario de AT&T, no solamente reciente, si no has sido usuario del 2020 para adelante, estás en este pool de datos. Eso es una cosa importante. Ahora, AT&T dice que les ha informado a la gente. Vamos a suponer que no es así, ¿no? Porque pues, al final del día, el tratar de tener a AT&T informándole a millones y millones de usuarios es un tema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, lo que se tiene que hacer es, primero que nada, comprarse un servicio de protección de identidad. Esto es muy importante. Servicios como LifeLock, servicios como Identity IQ, esto es muy importante. Segundo, hay que congelar su reporte de crédito en los 3 buros de créditos. Tiene que hablar a Experian, tiene que hablar a los buros de crédito en general, ¿no? Sí, a TransUnion, por ejemplo, etcétera, y decirles que quieren ponerle un congelamiento, un freeze de su crédito. Y otra cosa es
Importantísimo pedir un reporte de crédito actual. ¿Por qué? Porque una de las primeras señales de robo de identidad, Karina, es que empiecen a hacer inquiries, o sea, empiecen a pedir información a su nombre, abrir cuentas de banco, etcétera. Entonces, si ustedes ven inquiries en los últimos meses o en las últimas semanas, días, esto es una cuestión muy complicada. Y lo que tienen que dar la cuenta, lo que la gente tiene que darse cuenta en este momento es que la protección de sus datos ya no podemos confiar en nadie, ni en la compañía celular, ni en el banco, ni en las redes sociales, que les damos nuestra información y pensamos que son buenos custodios de esta, ya nos damos cuenta que no es el caso. Terrible, terrible, de verdad. Como siempre, queremos agradecerte el compartir esta información tan importante, Juan. Y usted ya lo sabe, si es usuario de AT&T, siga los pasos que le acaba de dar Juan para proteger su identidad. Ojalá que no sea mal usada esta información. Juan, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Pórtate mal, cuídate bien. Así nos vamos a la pausa comercial, pero escuche esto. Tu identidad refleja tu realidad. Ese es el título del programa de hoy de La Voz del Ser con Adrián Macías y Juan Rodríguez. Este nuevo episodio ya lo puede disfrutar en nuestro canal de YouTube, así que vaya ahora mismo, nos encuentra como @VozMedia. Quédese con nosotros, ya volvemos con más. Luego de que el presidente Donald Trump recortara 175 millones en fondos federales a la Universidad de Pensilvania, UPenn decidió eliminar a Lia Thomas, el atleta transgénero de los récords en la categoría femenina, y además se disculparán formalmente por haberle permitido a este atleta competir contra mujeres. Para analizar esta decisión, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Este es un tema que lo hemos discutido muchísimas ocasiones aquí en el noticiero. Ahora, la Universidad de Pensilvania, una de las más prominentes y que ya en el pasado se había negado a tomar ninguna acción en contra del atleta transgénero Lia Thomas, finalmente aceptan el disculparse con las atletas femeninas y el regresarle los récords como debería de haber sido desde un principio. Vanessa, comienzo contigo. ¿Qué significa esto? ¿Y crees que otras universidades hagan lo mismo? Pues un gran triunfo para las niñas y para las mujeres de esa universidad, pero también es una, digamos, una noticia muy esperanzadora para todas esas personas, todas esas niñas que están viviendo una situación similar en otros lugares. Ahora, lo triste es que las directivas de una universidad tengan que llegar hasta este punto, es decir, hasta que haya un presidente como Trump que decide ponerle frente, quitarles recursos y enfrentarlos de verdad para que puedan hacer este tipo de cosas. Es triste que a veces la gente solamente puede actuar bajo presión. Yo creo que muchas de estas niñas vivieron situaciones muy difíciles. Esta mañana yo escuchaba a una diciendo que le alegraba mucho la noticia, pero que ella no sabía cómo la universidad podía recompensarle los momentos de estrés que ella vivió teniendo a un hombre en los lugares donde se cambiaba con completamente cuerpo de hombre y teniendo que soportar eso, y esos meses de estrés para ella fueron muy duros. Entonces, pues un gran triunfo para las niñas y hay que felicitar al presidente Trump por lograr esto. Por supuesto, un gran triunfo, entre ellas, por supuesto, para Riley Gaines, que pasó de ser atleta a tener que convertirse en activista realmente para levantar la voz en contra de estos abusos. Pero como lo mencionabas, Vanessa, a nadie se nos olvida que muchas de esas atletas, cuando decidieron levantar la voz y pedirle a la universidad la dignidad de poderse cambiar sin tener a un hombre en su vestidor, desvistiéndose enfrente de ellas, fueron avergonzadas, fueron humilladas, incluso les dijeron que ellas tenían un problema de discriminación, cosas tremendas. Y aquí viene mi siguiente pregunta para ti, Alfonso, además de cómo ves esta acción por parte de la universidad, ¿qué sigue? Porque ¿cómo se puede reparar el daño a estas atletas que quizá perdieron oportunidades de becas, a quienes quizá, por ejemplo, un tercer lugar que no logró subirse al podio, o una Riley Gaines que no logró subirse al primer lugar que le correspondía al enfrentarse contra un hombre en estas competencias?
Mira, yo creo que con esta acción de la administración, en particular del Departamento de Educación y el reconocimiento de la universidad que hicieron algo, que se equivocaron y que perjudicaron a estas atletas, pues yo creo que pudiera surgir una causa de acción a nivel civil en contra de la universidad por daños y perjuicios. Me imagino que hay abogados y los asesores legales de estas atletas lo están considerando. No sé si en el pasado ya lo habían contemplado o si incluso se llegó a radicar en algún momento alguna demanda por daños y perjuicios. Creo que no. Pero aquí sí ya hay un reconocimiento de la universidad que se perjudicó, que se le hizo un daño a estas mujeres, pues yo creo que sí puede surgir pueden demandar por daños y perjuicios, por ese daño moral que le hicieron al tener que someterse al tener que estar cerca de estos hombres cuando se estaban desvistiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay una posibilidad. Yo creo que esto es una gran victoria para el sentido común. Lo que dice Vanessa es muy cierto, ¿verdad? Se debe al presidente Trump y el poder político del presidente de los Estados Unidos, del púlpito del presidente de los Estados Unidos. Lo que me preocupa, como es evidente, es que esto es respuesta a una acción del Ejecutivo. Muy bien puede entrar una nueva administración con un presidente demócrata que acoge esta ideología nefasta y revierta a lo que estaba sucediendo en el pasado. Por eso es tan importante el poder codificar, pasar legislación que impida que hombres participen de deportes de mujeres. Sabemos que esas fueron las primeras piezas de legislación que presentaron los republicanos y que no pasó el Senado porque todos los legisladores demócratas se opusieron. O sea que esto todavía no está no se ha resuelto. Claro. Creo que esto es un paso hacia adelante con una universidad tan poderosa, porque Microsoft es una de las principales universidades de Estados Unidos, es una Ivy League, haga esto, pero creo que se necesita legislación. Orlando, ¿por qué? ¿Por qué se resisten al sentido común los legisladores demócratas? ¿Por qué se niegan a proteger los derechos fundamentales de las mujeres, como lo son los espacios íntimos, las competencias en donde se supone que debe de haber igualdad de circunstancias? ¿Y qué piensas de esta decisión? ¿Crees que otras universidades van a tomar el mismo camino? Bueno, ¿por qué? Porque se instauró una ideología radical, completamente fanática, que contrasta con la razón, contrasta con verdades objetivas, con principios en los que tradicionalmente ha habido consenso en nuestras sociedades, en parte yo creo que por un complejo gigante, y eso es lo que ha permitido avanzar esta ideología que ha relativizado y distorsionado absolutamente todo aquello que hemos considerado como cierto en algún momento. Desafortunadamente esta ideología se ha hecho ahínco particular en las universidades y en las universidades de élite. Yo creo que esto es un triunfo gigante porque no solamente reconocen que hicieron mal, de alguna manera se acoplan al título 9, sino que además reconocen que la única forma válida en la que se debe reconocer si una persona es hombre o mujer es de acuerdo a su biología y ya. No hay de alguna manera espacio para ideología, para relativismo, para distorsiones de la realidad, y esto es muy importante. Como dice Alfonso, no es cualquier universidad, es una Ivy League, además es una universidad muy poderosa que pudo haber resistido, pero creo que ante la presión, no solamente de la administración, sino interna, de los padres, de los propios estudiantes, pues terminaron cediendo, y yo creo que eso es lo fundamental. Claro. La presión no tiene que venir de la administración, tiene que venir de quienes hacen vida en estos campuses, quienes de alguna manera mantienen a estas universidades, los estudiantes, los jóvenes, los padres, los activistas, los deportistas son los que tienen que presionar para que esto se acabe. Bueno, y definitivamente, por más poderosa que sea la institución, yo creo que a cualquiera le pega el recorte de $175 millones en fondos federales, ¿no? Así que eso definitivamente fue clave, pero como lo dice Alfonso, ojalá se logre legislar en ello para que no vaya a haber un retroceso en caso de que ganen candidatos demócratas que se niegan a proteger a las mujeres. Y hablando de candidatos o legisladores demócratas, el candidato demócrata socialista por la alcaldía de Nueva York, Zoran Mamdani, hizo declaraciones en las que aseguró que le haría la guerra a la agencia federal ICE y protegería a los inmigrantes indocumentados en su ciudad si ganaba.
Al ser cuestionado sobre estas declaraciones de Mamdani, el presidente Trump dijo que tendría que enfrentar a la justicia si esto pasa. Evidentemente aquí ya se ha generado una polémica. Medios de izquierda están tachando al presidente Trump de perseguir a sus oponentes políticos. Y aquí quisiera pedirte cómo lo ves tú, Vanessa. ¿Realmente esto califica como una persecución o simple y sencillamente tenemos un presidente que está diciendo que si gana un candidato que quiere interferir con la aplicación de la ley federal, entonces va a enfrentar las consecuencias? ¿Por qué escuchamos a los medios de izquierda pintando este caso como si fuera una persecución política? Bueno, yo creo que va a ser de nuevo otro de esos enfrentamientos en los que los dos lados creen que pueden ganar con la posición que toman, ¿no? Hemos visto a varios demócratas intentar ser arrestados, poner, digamos, atacar a agentes de ICE o a, digamos, si las fuerzas del orden. Y con eso luego decir que están siendo perseguidos. Yo no sé si esa vaya a ser la estrategia de Mamdani, pero podría ser que él disfrute un tipo de provocación como esa. Y lo que estamos viendo es unos medios y una izquierda desde ya planteando ese escenario y diciendo que cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de conflicto que pueda haber entre ICE y Mamdani, pues sería una persecución política. Ahora, el asunto acá es cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, no sabemos qué va a pasar, pero si eventualmente llega a pasar algo, pues tiene que ser porque este hombre interfiere en las labores de ICE, porque este hombre viola alguna ley, entonces tendrá una investigación que tiene que ser conforme a las leyes del país, entonces no debería haber ningún problema. Sin embargo, ya digo yo que yo creo que muchos demócratas, no sé si Mamdani particularmente, pero muchos demócratas sí les emociona y les gusta provocar para luego crear toda esta audiencia en los medios y en las redes. ¿Cómo lo ves tú? Aquí me voy contigo, Orlando. En este caso, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que le beneficiaría el victimizarse a Mamdani dentro de su campaña? Y también, ¿cómo ves que una persona como él, que se ha hecho ciudadano apenas hace 7 años, decida postularse y decir que si gana deliberadamente va a intervenir e interferir entre la aplicación de las leyes federales de este país del que se acaba de nacionalizar hace apenas unos años? Bueno, todo esto es muy peligroso, pero aquí hay que entender algo. Mamdani no está saltando todo esto de manera aislada, de alguna manera traicionando el espíritu que hoy es reinante en gran parte de Estados Unidos. Es lo contrario. Mamdani, aunque se haya naturalizado hace poco, entiende muy bien cómo piensa el progresismo, cómo piensa la élite de izquierda de Estados Unidos y la está tratando de reflejar. Además, reflejarla como un underdog, como una víctima. Y ese es el gran peligro de lo que hay aquí. A Mamdani le está votando no el inmigrante que hace poco se naturalizó o que de alguna manera tiene empatía con el inmigrante ilegal. No, le está votando es el joven blanco, educado, hijo de élite que se ha migrado de otras ciudades a la ciudad de Nueva York porque se siente más a gusto y le está apoyando. Mamdani está desesperado por volverse un mártir. Yo creo que es parte de su relato. Necesita convertirse en un mártir y en una figura nacional. En ese sentido, yo creo que Trump está cometiendo un error gigante. Mamdani todavía no es el alcalde de Nueva York. Es el candidato demócrata, en teoría, por ser el candidato demócrata, lo natural es que gane las elecciones, pero aquí hay mucho trecho. Puede pasar cualquier cosa. Mamdani se tiene que enfrentar a Eric Adams, que podría aglutinar quizás a los moderados, incluso el Partido Republicano en Nueva York. Es decir, no podemos asumir que Mamdani ya es el alcalde de Nueva York y tratarlo como tal. Yo creo que Trump le está dando demasiada importancia, lo está volviendo una figura nacional, lo está volviendo un contrincante, cuando hace 3 meses Mamdani era un completo desconocido. Es en gran parte la estrategia que quiere. Dice cosas locas para poner gente importante a reaccionar, ganarse esas peleas y volverse de alguna manera el mártir de la extrema izquierda en el país. No se puede permitir que eso siga ocurriendo.
Y ojalá los votantes en Nueva York estén conscientes de ello. Como tú bien lo mencionas, Mamdani, lejos de ser el underdog que él quiere pintar, ha sido una persona que es millonaria, que su familia se ha beneficiado del sistema capitalista de los Estados Unidos que ahora él quiere destruir en voz de él mismo. Él mismo se ha manifestado en contra del capitalismo, tiene ideas socialistas, quiere que el gobierno controle las tiendas y los negocios que con mucho sacrificio los neoyorquinos han logrado levantar. Entonces es increíble cómo él se ha beneficiado de un sistema que ahora quiere destruir. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo difiero de Orlando, porque la verdad es que, o sea, no es cualquier persona, o sea, es el individuo que ganó la primaria demócrata para la alcaldía de Nueva York y es un socialista de izquierda extrema. O sea que, y yo creo que Trump está haciendo lo correcto, porque es tóxico, el hombre es tóxico a nivel nacional. Yo creo que es importante que hablemos de él todos los días, que atemos a todo líder y candidato demócrata a Mamdani, porque todos ellos van a estar corriendo de él. Y yo creo que es importante, esta es la realidad del Partido Demócrata, estas son las personas que están apoyando. Por eso yo creo que es importante hablar de él, de hablar de OC, hablar de Jasmine Crockett, porque estos son los líderes del Partido Demócrata que han acogido esta filosofía de izquierda dura. Y contrario a lo que tú dices, yo creo que eventualmente lo debilita. Trump tiene un poder político tan grande que destruye a las personas. Y yo creo que esto puede ayudar a Eric Adams. O sea, la gente, de todas maneras, la gente va a hablar de él. Él es el candidato demócrata. Entonces, si van a hablar de él, pues mejor atacarlo. Y yo creo que esto ayuda a las posibilidades de Eric Adams de prevalecer en una elección general. Pero sí, obviamente eso es lo que quiere Mamdani, pero como digo, la gente va a hablar de él de todas maneras. Entonces mejor atacarlo duramente y exponerlo por lo que es, un extremista, antisemita. Y yo creo que al final eso perjudica a Mamdani y perjudica a todos los demócratas. No, hay que obligar a los demócratas a que se distancien de este hombre. Vanessa, rápidamente, ¿cómo lo ves tú? ¿Es buena la estrategia de Trump? ¿Estás de acuerdo con Alfonso o con Orlando? No tengo idea, la verdad no tengo idea porque yo creo que el presidente, que esa estrategia tiene un resultado claro cuando es entre republicanos, es decir, ser un republicano y ser, digamos, funado por el presidente Trump es una muerte completa, pero dentro de los demócratas no estoy clara, ya lo veremos, ojalá haya gente en Nueva York que haya votado por Trump y diga, ok, si Trump nos está diciendo esto, pues tal vez no, porque en Nueva York pasa un fenómeno muy raro y es que hubo gente que era demócrata o independiente que votó por Trump. Entonces, de pronto eso puede hacer el efecto que dice Alfonso, pero de pronto no, de pronto eso emociona más a los que odian a Trump. Entonces, yo creo que... Recordemos que los neoyorquinos han votado por candidatos independientes, ¿verdad? Yo creo que exponer a este hombre como quiere acabar con la policía, sacar la policía de zonas en la ciudad donde hay mucho crimen. Eso no lo tiene que hacer Trump, eso no lo tiene que hacer Trump. Yo creo que Trump comete el error rivalizar directamente con Mamdani y además amenazarlo con cárcel. Eso precisamente es lo que lo perfila a él como una figura, primero como casi que el principal oponente, como una figura nacional. Lo que pasa es que si Trump no lo hace, ¿tú te crees que la prensa lo va a hacer? Van a hablar de él y van a minimizar, como ya lo están haciendo, sus posturas, diciendo, él no es comunista, él es una persona así medio moderada. Se tiene que exponer definitivamente, se tiene que exponer. Y si lo hace Trump, todo el mundo le va a prestar atención. Aquí mi productor ya me está mandando a corte comercial, pero yo tengo que decir algo sobre este caso que a mí lo que más me entristece y me preocupa es que se otorgue la nacionalidad a personas que al final quieren destruir los valores de este país, del cual adquirieron la nacionalidad, como es el caso de Mamdani y como es el caso de Ilhan Omar y otros. Así que ojalá se hiciese algo al respecto. Con eso nos vamos al corte comercial. Aún hay más en el panel de voces. El presidente Donald Trump se convirtió en el mandatario republicano más popular a los 5 meses de su mandato, así lo reveló una encuesta de CNN, la cual comparó los números entre los votantes conservadores del actual inquilino de la Casa Blanca con sus antecesores del Partido Republicano. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Alfonso, ¿te sorprende que Trump tenga mejores números que Reagan e incluso que ambos presidentes Bush? ¿Qué cambio?
cuando lo pensamos, cuando consideramos cómo la gente lo veía cuando salió de la Casa Blanca hace 4 años, después de su primer mandato. O sea, es histórico. Este es el gran comeback. Es ciertamente uno de los presidentes republicanos más populares y va a ser recordado por mucho tiempo. Y es que en poco tiempo, no solo gana las elecciones y gana el voto popular, gana todos los estados péndulo, pero en estos 5 meses es increíble todo lo que ha logrado, desde controlar la frontera, lograr que los países miembros de la OTAN suban su inversión en defensa, el ataque a Irán que ha llevado ahora a una conversación sobre posible paz y estabilidad en el Medio Oriente, la economía, después que lo atacaron por los aranceles, la economía se ha estabilizado, los mercados tienen alzas históricas, los ingresos personales están subiendo y la inflación sigue un proceso de reducción. O sea, son tantas cosas. Lo que acabamos de hablar de UPenn, ¿verdad? Universidad que tiene que aceptar que se equivocó al permitir a Lia Thomas competir y se disculpa a esas atletas mujeres que se vieron perjudicadas. Son tantas y tantas cosas. Está metido en absolutamente todo y estamos apenas 5 meses. Por eso los republicanos, la base conservadora de este partido está contenta. Es algo histórico, tengo que decir. Y honestamente hay que pensar cómo es la política en Estados Unidos, cómo en poco tiempo pasa de salir de la Casa Blanca después de su primer término, que decían que esto era el final, que esto había sido una pesadilla, a de pronto regresar, retomar la Casa Blanca y ser tan popular. Es verdaderamente increíble. Y bueno, diciendo, como tú lo mencionas, what a comeback o qué regreso, después de las circunstancias en las que fue perseguido políticamente, en las que hubo casos en su contra de todo tipo y en la que hubo al menos 2 intentos de asesinato durante la campaña presidencial. Es increíble, de verdad. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Qué debería de hacer el presidente Trump para seguir manteniendo estos números de cara a las elecciones de medio término? Bueno, la economía, ¿no? La economía y en tercer lugar, la economía. Al final el electorado vota es por eso. En gran parte le votó por los desastres económicos de Joe Biden, porque la administración fue terrible en el manejo de la inflación, en el manejo del gasto, y eso es un poco lo que quiere este país que se corrija. Obviamente el tema ideológico también ha tenido un peso importante. Ahí hemos visto cómo la administración Trump ha avanzado de alguna manera en hacer que la cultura sea mucho más libre, que haya más capacidad de disenso y que se abrace mucho más la verdad. Pero yo creo que al final todo se va a reducir a la economía. Y en ese sentido, yo estoy particularmente preocupado y yo creo que también debería haber preocupación en el movimiento de Donald Trump, porque la expectativa es mucho mayor de lo que hasta ahora se ha presentado. Obviamente todo depende de cómo avance el gran proyecto de ley, de la reducción del gasto, de la desburocratización, que es parte de la misión de esta administración. Pero bueno, vamos a ver, y vamos a ver también si logra llegar a acuerdos comerciales importantes con el resto de países con los que falta, sobre todo en la región, Europa, y vamos a ver qué pasa con China. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con Orlando, con Alfonso? ¿Y crees que le será difícil a los demócratas revertir estas cifras de popularidad de Trump? Pues a ver, yo creo que ya cuando tienes un número tan alto hay que decir que siempre los primeros meses de un presidente él tiene una popularidad más alta y luego se va bajando con el pasar del tiempo, ¿no? Sin embargo, con Trump cualquier cosa puede pasar. Puede ser que en los últimos momentos de su presidencia ocurra algún suceso que lo haga subir y que lo haga salir con una muy buena popularidad. Yo creo que el presidente Trump, además de, digamos, los hechos, tiene algo muy particular y es que él emociona porque, claro, es un hombre como combativo, dice chistes, pero luego ataca. Y digamos que todo este tipo de cosas entretienen a la gente, entonces hacen que sus seguidores además sean una especie no solo de la persona normal en política que dice estoy de acuerdo con este, sino que sean una especie de fans. Entonces creo que eso se va a mantener y creo que aquellos que ganaron o aquellos que digamos se
enamoraron de la política alrededor de todo lo que vivió el presidente, los juicios, el intento de asesinato, pues son eso, son más que todo como fans, y creo que eso es una base muy fuerte que le va a ayudar a mantener un buen número. Ahora no sé si se pueda mantener tan alto, pero con el presidente todo se puede esperar. Bueno, yo creo que los resultados que ha tenido en estos primeros 5 meses son innegables, la cantidad de cosas que ha logrado son innegables. Hay que ver qué sigue haciendo, ¿no? Si sigue a este ritmo, por supuesto. El tema de la economía, muy de acuerdo también con Orlando. Tiene que ser algo que ha sido algo que fue la prioridad para los votantes, al igual que el tema de la frontera, que ha logrado controlar muy bien. El mes pasado se dieron cifras récord de encuentros en la frontera como no se habían visto de bajos. Pero bueno, hay que estar atentos en el tema de la economía para ver qué es lo que sucede, que es un tema que tiene muchísimo peso. Vámonos a este otro tema que está haciendo titulares el día de hoy y nos vamos un poco más breve porque se nos termina el tiempo, pero es importante abordarlo. El cantante y magnate del hip hop, Sean Diddy Combs, fue declarado culpable de transportar a personas con fines de prostitución. Sin embargo, evitó ser condenado en los delitos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. Este fue el veredicto del jurado federal. Hace un momento entrevistamos a un abogado litigante en Nueva York y dijo que no le sorprendía el veredicto. Alfonso, ¿qué te parece el resultado de este juicio? Mira, en nuestro sistema, como tantos americanos, no seguí este caso, sencillamente porque no me interesaba y francamente nunca me ha gustado su música, su persona, lo que representa. Fíjate, lo acusan por cosas que en cierto sentido representa también esa música que a mí me repele. Yo sé que muchos estarán ofendidos por lo que acabo de decir, pero es la verdad. Y bueno, pero es nuestro sistema. O sea, yo creo que ya lo había encontrado culpable en la Corte de Opinión Pública, pero la realidad es que es un proceso criminal, un juicio criminal. El caso se tiene que probar más allá de un razonable. El proceso criminal requiere un estándar de prueba más alto. Y pues sí, lo encontraron culpable solo por el cargo de transportación para... prostitución. Prostitución, correcto. Entiendo que le van a tener una sentencia de 4 a 5 años, que es mucho menor de lo que hubiera tenido si lo hubieran encontrado de los otros cargos de tráfico sexual, y no me recuerdo cuál era el otro, que era bastante grave también. O sea, que lo están proyectando como un triunfo. Yo no sé, o sea, la imagen del hombre ya está afectada, pero bueno, es nuestro sistema. Mucha gente se escandalizará, pero no es la primera vez que se llega a un veredicto que no satisface a la opinión pública. Recordemos el caso de O.J. Simpson. Eso es nuestro sistema. No encuentro que haya un sistema mejor que este. Es la realidad. Muchas cosas pueden haber sucedido. Como dijo tu entrevistado, quizás la fiscalía no hizo bien su trabajo, sencillamente estaba ante un jurado que de alguna manera está influenciado. Ese es el sistema que tenemos, pero para mí ya era culpable antes de que le arriesgaran los cargos por la música tan mala y la cultura y lo que promovía culturalmente. O sea, es terrible, tristemente, a lo que ha llegado nuestra música, el ambiente cultural en este país. Así es. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que en general, lo que he escuchado es que en general ese cargo de conspiración para crimen organizado es muy difícil de comprobar, es muy difícil de que se le compruebe eso, pero además es que el viernes es 4 de julio y el jurado lleva yo no sé cuánto tiempo encerrado. Yo creo que se querían ir rápido a su casa. Creo que si para un abogado es difícil explicar qué es eso de conspiración para cometer crimen organizado y es difícil ponerse de acuerdo, imagínense para los jurados que no son abogados y que llevan todos estos días que no pueden hablar, que no pueden salir y que ya viene el 4 de julio. Yo creo que eso pasó. Ahora sí, yo creo que debería quedar por lo menos, a mí me parece que está bien, si, no sé si eso es lo que pasa, pero si hay dentro de la sociedad americana un desprecio a esto y una especie de inconformidad, está bien que la haya, porque este es un hombre que hizo cosas horribles, que dijo que todas las cosas espantosas que hizo eran una historia de amor moderno. Pues si para él violar mujeres y de tráfico sexual es una historia de amor moderno, yo creo que sí es bueno que la gente desprecie ese tipo de cosas y señale ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante va a ser, bueno, como lo decía Alfonso, desafortunadamente hay un sistema que quizá no es el sistema perfecto y queda claro, como en el caso que mencionaba Alfonso, O.J. Simpson, en donde la gente
sabe realmente lo que sucedió, a pesar de que quizá la fiscalía no logró comprobarlo. Y creo que lo que es importante es que la gente y el público tenga la madurez de asumir eso, de que quizás si no hay un veredicto o una responsabilidad legal, no necesariamente significa que esa persona es inocente, y que no tengan memoria corta, porque luego apoyan a este tipo de figuras otra vez, a pesar de cosas tan aberrantes como las que hemos escuchado que sucedieron en este caso. Orlando, cerramos contigo el tema. ¿Cómo lo ves? Bueno, como defensor del hip hop, del legado cultural del hip hop y particularmente la importancia de Puff Diddy en la industria, debo decir que es completamente decepcionante. El tipo es un monstruo por completo. Los testimonios que salieron de las audiencias son aterradores. Lo que hacía era completamente aterrador, pero como dice Alfonso, pues este es el sistema que hay. Así funciona, a veces contenta a la mayoría, a veces no, pero yo creo que lo importante sobre todo aquí es que todos los americanos y todo el mundo pudo conocer realmente el talante de esta persona, y yo creo que pues hasta aquí llegó, al menos su carrera en la industria musical, afortunadamente. Veremos si eso sucede, porque a veces es tan triste que la gente tiene memoria tan corta, de verdad, es triste. No me sorprendería que no llegue al final su carrera. Lo bueno, y creo yo que en este caso para las víctimas, es siempre saber que al final de todo hay una justicia divina de la que nadie se puede escapar. Hay un juzgado incorruptible que es el de ahí arriba, y esa justicia va a llegar. Así que ojalá estas víctimas o sobrevivientes encuentren confort en eso, y que intenten, ¿verdad?, todos los procedimientos legales. El abogado decía también que hay la vía civil para este tipo de casos. Ojalá logren un poco de justicia, al menos por esa vía. Se nos terminó. Y recordemos que con el caso de O.J. Simpson, él lo encontraron no culpable criminalmente, pero prevalecieron en el caso civil. Así es, yo creo que es muy importante para los sobrevivientes de este tipo de casos y de cualquier delito, de verdad, tener algún tipo de justicia en la instancia que sea posible, y ojalá que la encuentren, ojalá que así sea. Bueno, así se nos terminó el tiempo. Gracias como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por ser parte del panel de Voz, y gracias a usted por confiar en Voz Media. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de Voz News, aquí los encuentra en pantalla, y también invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @Voz Media. Que tenga una excelente noche, y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.